Bien, muchachos, entonces empecemos a ver un poquito la historia de la sexualidad humana. Si algo nos puede enseñar la historia es que en general no podemos decir que haya habido muchas tendencias que hayan sido a nivel global o hayan sido universales. ¿Eso qué quiere decir? Que dependiendo del lugar donde estamos, de la cultura del tiempo, van a haber diferentes tendencias regionales, pero es que es muy difícil hablar de una sola tendencia o de algunas tendencias que podamos decir que son universales, aunque hay cosas parecidas en diferentes culturas en diferentes épocas. Por ejemplo, sabemos que existen grandes diferencias en la sexualidad dependiendo del momento de la historia que estemos estudiando, de la cultura, de la región. Y dentro de esto también la religión tendríamos que mencionar. Sí podemos ver que hay una conducta que es ancestral o específica de un lugar, sí nos permite los estudios históricos, pues por lo menos determinar cuáles eran cosas particulares de una región o de una cultura, ¿verdad? Lo mismo que les decía, el tema de las religiones que han intervenido en lo que el hombre tiene como valores o lo que acepta como mm, valores sexuales, ¿verdad? Bueno, de eso vamos a hablar poco a poco. Entonces, aquí tenemos una breve sinopsis de la evolución de la sexualidad humana. Esto es como un pequeño resumen primario. Tenemos que desde la prehistoria, el paleolítico, el neolítico, cuando ya tenemos a el Homo sapiens, ¿verdad? El hombre moderno, pues entonces este va a tener interrelaciones sociales y sexuales, ¿verdad? Eh, Sabemos poco de este periodo, pero lo que sí se puede determinar, porque es aparente de lo poco que se sabe, es que no había disparidad en los sexos, o sea que más bien había igualdad entre el sexo masculino y femenino, y que obviamente reinaba la promiscuidad. ¿Qué es la promiscuidad? Es tener sexo con diferentes parejas, con diferentes personas. Entonces podemos definir eso al menos por ahora en la prehistoria. Luego se desarrollan los imperios antiguos, como los imperios teocráticos de regadío, ¿verdad? Como Egipto, Babilonia, Grecia, Sumeria y todo esto. Ahí vemos que se desarrollan en estos imperios tendencias y regulaciones dependiendo del imperio del que estamos hablando. Entonces vamos a tener algunas diferencias en cuanto a la cultura como la egipcia, la romana, la judía, la china, la griega, viendo que mientras que algunas de estas eran represivas en ciertos temas de la sexualidad, otras eran más liberales, otras eran muy puritanas, porque por ejemplo la religión judía se basa completamente en el dominio de su religiosidad sobre las esferas de la actividad humana. Entonces habían culturas y siguen habiendo más puritanas que otras. ¿Qué es puritanas? Puristas. Esas que viven llenas de tabúes y de dogmas. Pasando a la Edad Media y al oscurantismo, un factor importante de recordar es que en Europa domina el cristianismo. El cristianismo se volvió la religión dominante en Europa durante la Edad Media y durante el oscurantismo, que lo llamamos así porque son años oscuros, ¿verdad? En donde el hombre está dominado por la religión, por los mitos, por los miedos, por el tema del pecado que le infligió el cristianismo, ¿verdad? El cristianismo también implantó la sumisión de la mujer. La mujer tiene que ser casi que propiedad del hombre, ¿verdad? Se le niegan cosas como que tenga deseos sexuales o que tenga derecho a satisfacer esos deseos sexuales. El cristianismo también introdujo el matrimonio monógamo, eso es un invento, ¿verdad? La monogamia, el matrimonio, los cinturones de castidad, regulación del placer y la principal herramienta de las religiones ha sido el concepto también inventado del pecado, como el pecado original, y esto como herramientas para dominar a las masas. Entonces, durante la Edad Media, el dominio del cristianismo, ¿verdad? Que todavía sigue dominando muchos de los países en nuestras épocas. Luego pasamos a el siglo XVII, XVIII, XIX, en donde pasamos por diferentes etapas. Por ejemplo, el puritanismo sexual, ¿verdad? En donde los puritanos creen que el sexo es solamente para reproducirse, igual que el cristianismo y que otras religiones monoteístas. Cualquier cosa que haga la persona para tener placer que no esté ligado con reproducirse, sino para tener placer, es pecado. Es una aberración, es una ofensa a Dios. Y entonces vemos que las religiones siguen reprimiendo a las sociedades, pero en estos años comienzan a verse libertinajes, a veces solapados, a veces escondidas, sobre todo en las clases altas, donde hay incluso prostitución infantil,
y prostitución en general, ¿verdad? Y también adulterio, sobre todo en estas clases altas europeas durante sus tiempos, que era más común que en las clases bajas, que siempre han sido la masa religiosa. Luego pasamos a los siglos XIX y XX, donde nace el modernismo sexual, y tal vez ese modernismo sexual nace o es uno de los primeros en ponerlo, Sigmund Freud, el famoso psiquiatra que vemos aquí a la izquierda. Se establece que el deseo sexual es igual para ambos sexos, se reconoce el disfrute sexual para ambos sexos en esos siglos, nace el feminismo, ¿verdad? Y el feminismo también, entre otras cosas, proponiendo la idea de que la mujer no tiene que ser el rol pasivo en la relación, o sumisa al hombre, ¿verdad? El rol pasivo frente al hombre y el hombre como rol activo. Y comienzan los movimientos para hablar del control de la natalidad, sobre todo en Estados Unidos, ¿verdad? En el siglo XIX, siglo XX. En el siglo XXI, que es en el cual estamos, entonces vemos que tenemos diferentes tipos de sociedades en el mundo, ¿verdad? Algunas son liberales, otras son recalcitrantemente anacrónicos, reprimen la sexualidad, reprimen muchas otras libertades, sobre todo manipuladas por las religiones en muchos países, ¿verdad? Donde la religión sigue siendo un instrumento eficaz para controlar las masas. Pero vemos también que la edad moderna está llena de cosas como las luchas modernas por los derechos de las mujeres, el feminismo, el derecho al aborto, la igualdad para las minorías como la minoría LGTBI, ¿verdad? Aunque todavía falta mucho por recorrer. Estamos en un mundo muy heterogéneo todavía. Y discutamos entonces comenzando por la prehistoria. La prehistoria la podemos dividir en dos grandes épocas o edades. La edad de piedra, más o menos 2.5 millones de años atrás, y la edad de los metales, que comenzó hace 7.000 o 6.000 años atrás, ¿verdad? Aquí quiero dejar en claro que yo uso las siglas BCE para lo que la gente denomina antes de Cristo. Esto BCE significa Before Common Era o antes de la era común. Y CE o la era común, Common Era, para después de Cristo. ¿Por qué? Porque decir antes de Cristo y después de Cristo es una cuestión meramente religiosa. Obedece a las fechas supuestas de una religión, que en este caso es el cristianismo, y eso no obedece en realidad a la historia humana. Se usa por costumbre decir antes de Cristo y después de Cristo, pero eso es simplemente una cuestión impuesta por esa religión. Bueno, entonces tenemos que en la edad de piedra tenemos dos periodos, el paleolítico o de piedra antigua y el neolítico o de piedra nueva. El paleolítico va de 2.5 millones de años atrás, ¿verdad? Más o menos ahí inició. El neolítico hace unos 10.000 años. Y luego pasamos a las edades de los metales, la edad del cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. Siendo esta última la edad de hierro más o menos la más reciente, que comenzó hace unos 1500 años atrás. En este pequeño cuadrito de aquí tenemos una bonita subdivisión de estos periodos históricos y vean lo primero importante. ¿Cuál es la división entre la prehistoria y la historia? La invención de la escritura, que vemos aquí en esta flecha naranja. Con la invención de la escritura, cuando ya la humanidad puede dejar escrito sus pensamientos y sus registros, entonces pasamos de la prehistoria a la historia. En la prehistoria, ¿verdad? Vamos a tener diferentes épocas ahí, ¿verdad? Hasta que llegamos al paso de la historia. Donde tenemos la edad de bronce. Vean que ya en la edad de bronce comienzan a desarrollarse las culturas antiguas. Por ejemplo, la cultura sumeria, el antiguo reino egipcio, imperio egipcio antiguo, Babilonia, ¿verdad? El Egipto medio. Luego tenemos más o menos 1500 años antes de la era común, el imperio nuevo egipcio, nace la cultura helénica y griega en ese periodo, ¿verdad? Hace 1500 años antes de la era común, antes del año cero, digamos. Después se da el desarrollo de Grecia en la edad del hierro, ¿verdad? Vean que la Grecia clásica, el imperio griego o la cultura griega va más o menos del 1200 al año 460 antes de la era común. Luego tenemos el desarrollo del imperio romano. Roma es la heredera de la tradición griega, por eso también hablamos de cultura greco-romana, que va más o menos del 460 antes de la era común
al 250 antes de la era común, y luego el Imperio Romano, sigue siendo Roma, hasta el año 500 más o menos, ¿verdad? Y ahí, durante la Edad Media, luego tenemos la Edad Media, que comenzó como en el año 500, hacia finales de los 1500 o mediados de los 1500, ya de la era común, y del 1500 para acá llamamos la era moderna, ¿verdad? La época moderna, del año 1500, de la era común para acá. Entonces recuerden que BCE es antes de la era común, o el año cero del cristianismo, y CE la era común, después del año cero del cristianismo, para efectos de este curso. Vemos varias cosas interesantes durante la prehistoria, y una de ellas fue el culto a la fertilidad y las diosas madres, en donde los antiguos humanos veneraron la fertilidad y la maternidad, y entonces encontramos figurillas hechas de madres, de diosas madres, regordetas, ¿verdad? A las que se denomina Venus paleolíticas. Aquí vemos a la Venus de Willendorf, que es tal vez la más famosilla, está en el Museo de Viena en Austria, que tiene entre 25.000 y 30.000 años de antigüedad. Entonces eran representaciones de mujeres o de diosas con caderas anchas, con grandes bustos. ¿Y esto de qué habla? De que lo que se estaba venerando ahí era la fertilidad, la maternidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las mujeres entonces y su maternidad se relacionan con la fertilidad de la tierra, con su capacidad para engendrar, ¿verdad? Y entonces los primeros cultos se han hallado, sobre todo en Europa, van hacia la sexualidad y a la fertilidad femenina con estas diosas madres. Se han encontrado diferentes tallas, por ejemplo, de mujeres en diferentes posiciones coitales o sexuales, ¿verdad? Y entonces vemos aquí las características fundamentales de estas Venus paleolíticas, que son generalmente sin rostro, tienen caderas anchas, tienen piernas anchas, órganos sexuales prominentes, ¿verdad? Senos prominentes. Se interpreta entonces, como hablamos, que en la prehistoria reinaba la promiscuidad, era común, y también se daba libremente la homosexualidad. No había esa diferenciación entre lo que es homosexual y heterosexual. Eso no existía, incluso en muchas culturas posteriores esa diferenciación no se daba. Por ejemplo, en las culturas precolombinas, las que estaban aquí en América antes de que llegara Colón, no diferenciaban entre si la sexualidad era heterosexual u homosexual. Las teorías más aceptadas implican que las prácticas de cópula o las prácticas coitales del ser humano al inicio de la prehistoria eran pues muy similares a las de los otros mamíferos, a las de los primates. Luego, cerca de la época de bronce, se empieza a ver como más expresiones acerca de la cópula frente a frente, ¿verdad? Luego, otra cosa importante es que al inicio de la prehistoria domina, como decíamos, el matriarcado, donde se venera a la mujer, pero poco a poco, conforme va avanzando la prehistoria y vamos avanzando hacia el neolítico, ¿verdad? Comienzan a ser importantes los cultos masculinos, el culto al sol, al dios sol, diferentes culturas, el culto a las guerras, ¿verdad? Entonces el dominio masculino y las actividades masculinas se vuelven el centro de poder. Por eso, hacia el final de la prehistoria, no hallamos ya tanto culto a la fertilidad femenina y a las diosas madres, sino culto al falo. Por ejemplo, muchas pinturas rupestres son muestras de la danza fálica, que es sobre todo en el neolítico. La danza fálica nos habla de la centralidad de lo masculino. Entonces, por ejemplo, esta pintura rupestre, prehistórica, se halló en Lérida, y entonces aquí vemos a un grupo de mujeres, ¿verdad?, que están danzando alrededor de una figura masculina que tiene un gran pene, un gran falo. Pene es falo, ¿verdad? Entonces por eso es una danza fálica. Esto podría hablarnos de un rito de iniciación a la fertilidad, o de que esta figura era chamánica, ¿verdad? También vemos aquí un animal que tiene el vientre abierto, y ese vientre está lleno, está ocupado, digamos, ahí por embriones, lo que nos habla que esto eran ritos de fertilidad, la danza fálica, en donde ya pasamos a que es lo masculino el tema central en la función adoratoria. Muy bien, continuamos en la siguiente sección de la videoclase.